Hola, amantes de las series turcas y de las historias que te atrapan desde el primer segundo. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores producciones que nos llegan desde Turquía, esas que nos hacen suspirar, reír, llorar y hasta cuestionarnos nuestras propias decisiones amorosas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiones prohibidas, secretos a voces y dramas de oficina que te mantendrán pegado a la pantalla. Prepárense porque hoy les traigo una joya que si aún no la han visto, tienen que agregarla a su lista, ya. Estamos hablando de una serie que combina el ambiente laboral con el romance, el deseo y sobre todo, el peligro de cruzar líneas que no deberían cruzarse. Hoy les hablaré de una serie turca que aunque no se llame exactamente así, podríamos bautizarla como Amor Prohibido, edición oficina. Porque sí, la química explosiva y las situaciones comprometedoras se desarrollan en el ambiente de trabajo, donde las miradas robadas, los encuentros furtivos y los secretos compartidos son el pan de cada día. Una serie de 15 capítulos que, créanme, se les pasarán volando. Así que si son de los que aman el drama, el romance con toques de tensión y las historias que te dejan pensando, ¡ay, Dios mío, qué va a pasar ahora!, entonces quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de oficina llena de intrigas amorosas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, tengo muchas más recomendaciones y análisis esperando por ustedes. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a hablar de esta serie turca que los va a dejar sin aliento. Imaginen esta escena, una oficina moderna con gente joven, ambiciosa y llena de energía. Un ambiente donde la competencia es feroz, pero donde también florecen las amistades y los romances. En el centro de esta historia tenemos a nuestros dos protagonistas, cuyos nombres y roles específicos no vamos a revelar para no arruinarles la sorpresa, pero digamos que uno de ellos ocupa una posición de poder y el otro, bueno, digamos que es nuevo en la empresa y está tratando de abrirse camino. Desde el primer momento, la conexión entre ellos es innegable. Hay una chispa, una tensión palpable que se siente en cada mirada, en cada roce accidental, en cada conversación casual. Pero aquí está el problema. Esta atracción es completamente inapropiada. Ya sea por jerarquía en la empresa, por compromisos sentimentales preexistentes o por cualquier otra razón, estos dos personajes saben que no deberían sentir lo que sienten. Y es precisamente ahí donde radica la magia de esta serie. Ver cómo luchan contra sus impulsos, cómo intentan ignorar la química que los une, cómo se debaten entre la razón y el deseo, es absolutamente fascinante. La serie explora de una manera muy inteligente y sutil la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra cómo a veces nos sentimos atraídos por personas que no son las correctas, cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las convenciones sociales y las expectativas ajenas pueden complicar aún más las cosas. No se trata simplemente de un romance superficial y predecible. Los personajes tienen motivaciones complejas, historias personales que los definen y miedos que los paralizan. Y es precisamente esta profundidad lo que los hace tan reales y cercanos, lo que nos permite conectar con ellos y entender sus dilemas. A lo largo de los 15 capítulos, vemos cómo la relación entre nuestros protagonistas evoluciona de una simple atracción a una obsesión que los consume por completo. Los encuentros secretos se vuelven más frecuentes, las conversaciones más íntimas y las mentiras más elaboradas. La oficina se convierte en un campo de batalla donde tienen que navegar entre miradas indiscretas, rumores maliciosos y la constante amenaza de ser descubiertos. Cada escena está cargada de tensión, de una electricidad que se siente en el aire. Uno nunca sabe cuándo van a ser descubiertos, cuándo la verdad va a salir a la luz y cuándo todo se va a desmoronar. Pero no todo es drama y sufrimiento. También hay momentos de ternura, de complicidad y de alegría. Vemos cómo nuestros protagonistas se apoyan mutuamente, cómo comparten sus sueños y sus miedos, cómo encuentran consuelo en la compañía del otro. Y es precisamente esta dualidad lo que hace que la serie sea tan adictiva. Nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles y complicadas, el amor puede florecer y puede traer momentos de felicidad y plenitud. Además del romance prohibido, la serie también explora otros temas importantes como la ambición, la competencia, la amistad y la lealtad. Vemos cómo los personajes luchan por alcanzar sus metas profesionales,
cómo se enfrentan a la presión de sus superiores y cómo intentan mantener sus relaciones personales a flote en medio del caos de la oficina. Hay personajes secundarios muy interesantes que aportan diferentes perspectivas y que enriquecen la trama principal. Algunos son aliados, otros son rivales y otros simplemente están ahí para complicar las cosas aún más. La ambientación de la serie es impecable. La oficina está recreada con todo lujo de detalles, desde los escritorios ordenados hasta las salas de reuniones modernas. La fotografía es cuidada y elegante con planos que resaltan la belleza de los actores y que crean una atmósfera de tensión y misterio. La música es sutil y emotiva, acompañando a la perfección las diferentes escenas y transmitiendo las emociones de los personajes. Todo está pensado para crear una experiencia inmersiva y para que el espectador se sienta parte de la historia. Y hablando de los actores, las interpretaciones son sobresalientes. Los protagonistas tienen una química increíble en pantalla y logran transmitir la complejidad de sus personajes con una naturalidad y una sinceridad que conmueven. Se nota que han trabajado muy duro para construir sus roles y para darles vida de una manera creíble y conmovedora. Los actores secundarios también están excelentes y aportan su granito de arena para que la serie sea un éxito. Pero no todo es perfecto. Como en cualquier serie, hay algunos detalles que podrían haber sido mejor. Algunos giros argumentales pueden resultar un poco predecibles y algunos personajes secundarios podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad. Sin embargo, estos pequeños fallos no empañan el resultado final y no impiden que la serie sea una experiencia altamente recomendable. Una de las cosas que más me gustó de esta serie es que no se limita a mostrar un romance superficial y estereotipado. Va más allá y explora las consecuencias de las decisiones que toman los personajes, tanto a nivel personal como profesional. Vemos cómo sus acciones afectan a sus vidas, a sus relaciones y a su futuro. Y es precisamente esta honestidad y esta crudeza lo que hace que la serie sea tan impactante y tan memorable. Otro aspecto que me pareció muy interesante es la forma en que la serie aborda el tema del poder. Vemos cómo la jerarquía en la empresa influye en las relaciones entre los personajes y cómo el poder puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. También vemos cómo los personajes luchan por ascender en la escala laboral y cómo están dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas. La serie también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la integridad. Nos muestra cómo las mentiras y los secretos pueden destruir las relaciones y cómo es fundamental ser fiel a uno mismo y a los propios valores. También nos enseña que a veces es necesario tomar decisiones difíciles y dolorosas para hacer lo correcto, aunque eso signifique renunciar a lo que más queremos. En resumen, esta serie turca de oficina es una joya que no se pueden perder. Es una historia de amor prohibido, de ambición, de secretos y de consecuencias. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Es una serie que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Si les gustan las series turcas con drama, romance y tensión, entonces esta es para ustedes. No se arrepentirán. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de una serie turca que, aunque no tiene un título que diga explícitamente Amor prohibido, podríamos considerarla como una versión ambientada en una oficina. Hemos explorado la trama principal, que gira en torno a un romance prohibido entre dos compañeros de trabajo. Hemos destacado la complejidad de los personajes, la calidad de las interpretaciones y la cuidada ambientación. Y hemos resaltado los temas importantes que aborda la serie, como el poder, la ambición, la honestidad y la lealtad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado ganas de ver esta serie. Créanme, no se van a arrepentir. Es una experiencia que los va a emocionar, los va a hacer reflexionar y los va a dejar con ganas de más. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. Me encanta saber que hay tanta gente interesada en estas producciones y que disfrutamos juntos descubriendo nuevas historias y analizando los detalles que las hacen tan especiales. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto esta serie? ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó y lo que menos les convenció? ¿Qué otros dramas turcos de oficina me recomiendan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas.
También pueden compartir sus teorías sobre lo que creen que va a pasar en la serie, o simplemente expresar sus emociones y sentimientos sobre los personajes y las situaciones que hemos visto. La sección de comentarios es para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó útil o entretenido, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, la emoción no termina aquí. Porque como sé que aman los detalles y les encanta sumergirse de lleno en las historias que les recomiendo, voy a desmenuzar aún más esta joya turca para que tengan una visión completa y exhaustiva de lo que les espera. Vamos a hablar de los personajes secundarios, de las subtramas que enriquecen la narrativa, de los simbolismos que se esconden detrás de cada escena y de la forma en que la serie refleja algunos de los problemas más comunes del mundo laboral moderno. Así que pónganse cómodos, agarren su té turco y prepárense para un análisis a fondo que los dejará con ganas de darle play al primer capítulo de esta serie ahora mismo. Asterisco asterisco profundizando en el universo de la oficina, más allá del romance prohibido asterisco asterisco. Como ya les adelanté, la serie no se limita a contarnos la historia de un amorío ilícito entre dos personas que trabajan juntas. Si bien esa es la columna vertebral de la trama, la serie se adentra en las complejidades del mundo laboral y nos presenta un abanico de personajes y situaciones que reflejan la realidad de muchas oficinas en todo el mundo. Asterisco 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 el juego de poder asterisco asterisco uno de los temas centrales de la serie es el poder y cómo éste influye en las relaciones entre los personajes. Vemos cómo el protagonista que ocupa una posición superior utiliza su influencia para manipular, controlar y, en algunos casos, hasta abusar de su poder. Pero también vemos cómo el protagonista que está en una posición inferior lucha por mantener su integridad y por no dejarse intimidar por las presiones de su jefe. Este juego de poder se manifiesta en cada conversación, en cada decisión que se toma y en cada movimiento que hacen los personajes. Es un juego peligroso que puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Asterisco 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 la ambición desmedida asterisco asterisco en la oficina donde se desarrolla la serie, la ambición es un motor que impulsa a muchos de los personajes. Todos quieren ascender, ser reconocidos y tener éxito. Pero algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso traicionar a sus amigos, mentir y manipular. La serie nos muestra cómo la ambición desmedida puede corromper a las personas y cómo puede destruir las relaciones. Es un reflejo de la realidad de muchas empresas, donde la competencia es feroz y donde solo los más astutos y despiadados logran llegar a la cima. Asterisco 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 la amistad en tiempos de crisis asterisco asterisco a pesar de la competencia y las rivalidades, en la oficina también florecen las amistades. Vemos cómo algunos personajes se apoyan mutuamente, cómo se dan consejos y cómo se ayudan a superar los momentos difíciles. Estas amistades son un oasis en medio del caos de la oficina y son un recordatorio de que incluso en los entornos más competitivos, es posible encontrar personas que se preocupen por nosotros. Sin embargo, estas amistades también se ven puestas a prueba por el romance prohibido y por las ambiciones personales de cada uno. Asterisco 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 los rumores y el chisme asterisco asterisco en una oficina, el chisme es un virus que se propaga rápidamente y que puede tener consecuencias devastadoras. La serie nos muestra cómo los rumores pueden dañar la reputación de las personas, cómo pueden generar conflictos y cómo pueden destruir las relaciones. Los protagonistas tienen que lidiar constantemente con los rumores que circulan sobre su relación y tienen que hacer todo lo posible para protegerse de las miradas indiscretas y de las malas intenciones de algunos de sus compañeros. Asterisco asterisco los personajes secundarios, un universo de historias paralelas asterisco asterisco. Si bien el romance prohibido es el eje central de la serie, los personajes secundarios tienen un papel fundamental en la trama. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Algunos son aliados de los protagonistas, otros son rivales y otros simplemente están ahí para complicar las cosas aún más. Asterisco 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 la mejor amiga confidente asterisco asterisco toda buena historia de amor necesita una confidente, alguien que escuche los lamentos de la protagonista, que le dé consejos y que la ayude a tomar decisiones. En esta serie, la mejor amiga de la protagonista es un personaje clave.
que aporta una perspectiva diferente y que la ayuda a navegar por las aguas turbulentas del romance prohibido. Sin embargo, incluso esta amistad se ve puesta a prueba por las decisiones de la protagonista y por las consecuencias de sus actos. El rival ambicioso en toda oficina hay alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender en la escala laboral. En esta serie el rival ambicioso es un personaje que le hace la vida imposible a los protagonistas y que está dispuesto a utilizar cualquier truco sucio para lograr sus objetivos. Es un personaje odioso, pero también es un reflejo de la realidad de muchas empresas, donde la competencia es feroz y donde solo los más despiadados logran llegar a la cima. El compañero leal en medio del caos y la intriga, siempre hay alguien que se mantiene leal a sus principios y a sus amigos. En esta serie el compañero leal es un personaje que apoya a los protagonistas, que los ayuda a superar los momentos difíciles y que les recuerda la importancia de ser honestos y sinceros. Es un personaje entrañable que aporta un toque de esperanza y de optimismo a la trama. El jefe inquisitivo el jefe es una figura de autoridad que observa todo lo que ocurre en la oficina. En esta serie el jefe es un personaje inquisitivo que sospecha de la relación entre los protagonistas y que está dispuesto a descubrir la verdad. Es un personaje que genera tensión y que pone a prueba la capacidad de los protagonistas para ocultar su romance. Simbolismos ocultos, descifrando el lenguaje de la serie ***. La serie no solo nos cuenta una historia, sino que también utiliza una serie de simbolismos para transmitir mensajes y para profundizar en las emociones de los personajes. Prestar atención a estos simbolismos nos permite entender mejor la trama y conectar de manera más profunda con la historia. La oficina como laberinto la oficina, con sus pasillos, sus cubículos y sus salas de reuniones, se convierte en un laberinto donde los protagonistas tienen que moverse con cautela para no ser descubiertos. Este laberinto simboliza las dificultades y los obstáculos que tienen que superar para estar juntos. Las miradas robadas las miradas robadas entre los protagonistas son un símbolo de su deseo y de su atracción mutua. Cada mirada es un mensaje secreto que solo ellos pueden entender. Estas miradas son un recordatorio constante de la prohibición y del peligro que acecha su relación. Los encuentros furtivos los encuentros furtivos en la oficina son un símbolo de la pasión y de la urgencia que sienten los protagonistas. Estos encuentros son arriesgados y emocionantes, pero también son un recordatorio constante de las consecuencias que podrían enfrentar si son descubiertos. El vestuario el vestuario de los personajes también tiene un significado simbólico. Los colores, los estilos y las prendas que eligen usar reflejan su personalidad, su estado de ánimo y su posición en la empresa. Prestar atención al vestuario nos permite entender mejor a los personajes y sus motivaciones. Reflejo del mundo laboral moderno, problemáticas y desafíos La serie no solo nos entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre algunos de los problemas más comunes del mundo laboral moderno. A través de las historias de sus personajes, la serie aborda temas como el acoso laboral, la discriminación, la desigualdad salarial y la falta de oportunidades. El acoso laboral en la serie, vemos como algunos personajes son víctimas de acoso laboral por parte de sus superiores. Este acoso puede ser verbal, psicológico o incluso físico. La serie nos muestra cómo el acoso laboral puede afectar la salud mental y emocional de las víctimas y cómo es importante denunciar estas situaciones. La discriminación la serie también aborda el tema de la discriminación en el ámbito laboral. Vemos cómo algunos personajes son discriminados por su género, su raza o su orientación sexual. La serie nos muestra cómo la discriminación puede limitar las oportunidades de las personas y cómo es importante luchar contra estas injusticias. La desigualdad salarial en la serie, vemos cómo algunos personajes reciben salarios inferiores a los de sus compañeros que realizan el mismo trabajo. Esta desigualdad salarial es un reflejo de la realidad de muchas empresas, donde las mujeres y las minorías étnicas suelen ser peor pagadas que los hombres blancos. La falta de oportunidades la serie también aborda el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes que recién comienzan su carrera profesional.
Vemos cómo algunos personajes tienen dificultades para encontrar trabajo y cómo tienen que conformarse con empleos mal pagados y poco estimulantes. Asterisco asterisco en conclusión, una serie que te cautivará de principio a fin asterisco asterisco. En definitiva, esta serie turca que podríamos bautizar como Amor Prohibido, edición oficina, es una joya que no te puedes perder. Es una historia que te atrapará desde el primer minuto, que te hará reír, llorar y suspirar, y que te dejará pensando en sus personajes y en sus dilemas mucho después de que hayas terminado de ver el último capítulo. Es una serie que te invita a reflexionar sobre el amor, el poder, la ambición y la importancia de ser fiel a uno mismo. Así que no lo dudes más y dale play. Te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora sí, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para tomar la decisión de ver esta maravillosa serie. Recuerden que en mi canal siempre encontrarán recomendaciones y análisis de las mejores producciones turcas, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.